Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos embarcamos en un viaje fascinante a través de la historia y las creencias, explorando la figura de Cristo y los diversos Mesías que han surgido a lo largo del tiempo. Nuestro estudio comparativo abarca desde figuras históricas antes de Jesucristo hasta aquellos que vinieron después, ofreciendo una visión imparcial y objetiva sin denominación religiosa. Este estudio recoge parte de la historia antes y después de Jesucristo, destacando que Él no ha sido el único Cristo en la historia. Al profundizar en las vidas y enseñanzas de estos líderes espirituales, buscamos proporcionar una comprensión más amplia y matizada de las expectativas mesiánicas y las aspiraciones espirituales de diferentes épocas y culturas. Te invitamos a darle like a este vídeo y a unirte a nuestra comunidad para ser parte de este nuevo despertar. Al ver este estudio completo, podrás entender y conocer la realidad de todo lo sucedido a lo largo del tiempo, evitando así ser manipulado por interpretaciones sesgadas o incompletas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión, y juntos, exploremos las profundas conexiones y diferencias que han dado forma a las creencias religiosas a lo largo de la historia. Dale play al audiovideo y sumérgete en este apasionante estudio comparativo sobre la figura de Cristo y los Mesías en la historia. Vamos a explorar este fascinante tema de manera imparcial y objetiva, abarcando diversos aspectos históricos, culturales y teológicos. Empezaremos con una introducción general sobre la figura de Cristo y cómo ha sido interpretada y representada a lo largo de la historia en diferentes culturas y contextos. Introducción a la figura de Cristo. La figura de Cristo es una de las más influyentes y debatidas en la historia de la humanidad. Aunque comúnmente se asocia con Jesús de Nazaret, el término Cristo, del griego Christos, que significa ungido, ha sido utilizado en diversos contextos y por diferentes culturas a lo largo de los siglos. Este estudio se centrará en analizar las múltiples interpretaciones y representaciones de Cristo, desde el contexto histórico y arqueológico hasta las implicaciones teológicas y culturales. Contexto histórico y arqueológico. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo, es la figura central del cristianismo. Según los Evangelios del Nuevo Testamento, nació en Belén y creció en Nazaret, en la región de Galilea. Su vida y enseñanzas, que incluyen sermones, milagros y parábolas, han sido objeto de estudio y veneración durante más de 2000 años. Otros Cristos en la historia. A lo largo de la historia, ha habido otras figuras que han sido consideradas Cristos o Mesías. Por ejemplo, en el judaísmo, el término Mesías se refiere a un líder ungido que se espera que traiga salvación y restauración a Israel. En el siglo I, hubo varios individuos que se proclamaron Mesías, como Simón de Perea y Judas de Galilea. Análisis teológico y exegético. Dogmas y creencias. El cristianismo se basa en varios dogmas fundamentales, como la Trinidad, la Encarnación y la Resurrección. Estos dogmas han sido interpretados de diversas maneras por diferentes denominaciones cristianas. La exégesis bíblica, que es el análisis crítico e interpretativo de las Escrituras, ha jugado un papel crucial en la formación de estas creencias. Comparación con otras religiones. La figura de Cristo también ha sido comparada con figuras similares en otras religiones. Por ejemplo, en el hinduismo, Krishna es una deidad que comparte algunas similitudes con Cristo, como su papel como Salvador y su nacimiento milagroso. En el budismo, Buda es visto como un maestro espiritual que ofrece un camino hacia la iluminación, similar a como Cristo ofrece un camino hacia la salvación. Implicaciones culturales y sociales. Reglas y leyes culturales. Las enseñanzas de Cristo han influido profundamente en las leyes y normas culturales de las sociedades cristianas. Por ejemplo, los 10 mandamientos han servido como base moral y legal en muchas culturas occidentales. Además, las parábolas y enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión y la justicia social han inspirado movimientos de reforma y justicia social a lo largo de la historia. Manipulación y conspiración. La figura de Cristo también ha sido objeto de manipulación y teorías de conspiración. Desde la Edad Media hasta la actualidad,
Ha habido intentos de utilizar la imagen de Cristo para justificar guerras, persecuciones y agendas políticas. Las teorías de conspiración, como las que sugieren que Jesús tuvo descendencia o que su crucifixión fue un montaje, han capturado la imaginación popular y generado debates académicos. Meditaciones y teología contemplativa. Prácticas espirituales. La meditación y la oración contemplativa son prácticas espirituales que han sido utilizadas por los cristianos para profundizar su relación con Cristo. Estas prácticas, que incluyen la lectio divina y la oración del corazón, buscan una experiencia directa y personal de lo divino. Concientización y transformación personal. La teología contemplativa enfatiza la transformación personal y la concientización espiritual. A través de la meditación y la reflexión, los individuos buscan una mayor comprensión de sí mismos y de su relación con Dios. Esta búsqueda de la verdad y la sabiduría es un aspecto central de muchas tradiciones religiosas y espirituales. Conclusión. Este estudio ha ofrecido una visión generalizada y comparativa de la figura de Cristo, explorando sus múltiples interpretaciones y representaciones a lo largo de la historia. Al mantener un enfoque imparcial y objetivo, esperamos proporcionar una base sólida para que los interesados puedan formar sus propias conclusiones y continuar su búsqueda de conocimiento y comprensión. Otro Cristo o Mesías. Horus en el Antiguo Egipto. Horus es una de las deidades más importantes y antiguas del panteón egipcio. Representado comúnmente como un halcón o un hombre con cabeza de halcón, Horus era el dios del cielo, la guerra y la caza uno. Su culto se remonta al período predinástico y continuó hasta la época romana. Horus es conocido principalmente por su papel en el mito de Osiris, donde es el hijo de Osiris e Isis y el rival de Seth, el dios del caos. Mito de Osiris y Horus. Según la mitología egipcia, Osiris fue asesinado por su hermano Seth, quien deseaba usurpar el trono. Isis, la esposa de Osiris, logró resucitarlo temporalmente para concebir a Horus. Horus fue criado en secreto, al alcanzar la madurez, luchó contra Seth para vengar la muerte de su padre y reclamar el trono de Egipto II. Esta lucha simboliza el eterno conflicto entre el orden y el caos, y la victoria de Horus representa la restauración del orden y la justicia. Comparación entre Cristo y Horus. La relación entre Cristo y Horus ha sido objeto de debate y especulación, especialmente en el contexto de teorías que sugieren paralelismos entre las dos figuras. A continuación, se presentan algunos de los paralelismos más comúnmente citados. Nacimiento virginal. Se dice que Horus nació de la diosa virgen Isis, mientras que Jesús nació de la Virgen María. Adoración por sabios. Horus fue adorado por sacerdotes egipcios, mientras que Jesús fue adorado por los reyes magos. Bautismo. Ambos fueron bautizados, Horus por Anup el Bautista y Jesús por Juan el Bautista. Milagros. Tanto Horus como Jesús realizaron milagros, como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Muerte y resurrección. Horus y Jesús murieron y resucitaron de entre los muertos. Críticas y consideraciones. Es importante señalar que muchos de estos paralelismos son objeto de controversia y debate académico. Algunos estudiosos argumentan que las similitudes son superficiales y que las diferencias contextuales y culturales son significativas. Además, la evidencia histórica que respalda estos paralelismos es a menudo cuestionada y puede estar basada en interpretaciones modernas más que en fuentes antiguas. Conclusión. La comparación entre Cristo y Horus ofrece una perspectiva interesante sobre cómo diferentes culturas han desarrollado mitos y figuras religiosas con características similares. Sin embargo, es crucial abordar estas comparaciones con un enfoque crítico y basado en la evidencia para evitar simplificaciones excesivas y malentendidos históricos. Influencia del culto a Isis en el cristianismo temprano. El culto a Isis, una de las deidades más veneradas del antiguo Egipto, tuvo una notable influencia en diversas religiones posteriores, incluyendo el cristianismo temprano. Isis era adorada como la diosa de la maternidad, la magia y la fertilidad, y su culto se extendió por todo el Mediterráneo, especialmente durante el período helenístico y romano. Iconografía y simbolismo.
Uno de los aspectos más evidentes de la influencia de Isis en el cristianismo temprano es la iconografía. Las representaciones de Isis amamantando a su hijo Horus son sorprendentemente similares a las imágenes de la Virgen María con el niño Jesús. Esta similitud iconográfica sugiere que los primeros cristianos pudieron haber adoptado y adaptado elementos visuales del culto a Isis para facilitar la transición de los paganos al cristianismo. Rituales y prácticas. El culto a Isis incluía rituales y ceremonias que enfatizaban la purificación, la resurrección y la vida eterna, conceptos que también son centrales en el cristianismo. Por ejemplo, los misterios isíacos, que eran rituales iniciáticos secretos, pueden haber influido en los ritos cristianos de bautismo y comunión. Estos misterios prometían a los iniciados una vida después de la muerte, similar a las promesas cristianas de salvación y resurrección. Sincretismo religioso. El sincretismo, o la fusión de diferentes tradiciones religiosas, fue común en el mundo antiguo. A medida que el Imperio Romano se expandía, incorporaba y adaptaba deidades y prácticas religiosas de las culturas conquistadas. Isis, conocida como la diosa de los 1000 nombres, fue una figura particularmente adaptable y su culto se integró fácilmente en el panteón romano I. Este sincretismo facilitó la adopción de elementos del culto a Isis en el cristianismo temprano, especialmente en áreas donde el culto a Isis ya estaba bien establecido. Influencia literaria. Los textos cristianos tempranos también muestran influencias del culto a Isis. Por ejemplo, algunos himnos y oraciones cristianas tienen paralelismos con los himnos dedicados a Isis. Además, la narrativa de la muerte y resurrección de Osiris, esposo de Isis, puede haber influido en las narrativas cristianas sobre la muerte y resurrección de Jesús. Conclusión. La influencia del culto a Isis en el cristianismo temprano es un ejemplo fascinante de cómo las religiones pueden evolucionar y adaptarse a través del tiempo y el espacio. Al adoptar y adaptar elementos del culto a Isis, los primeros cristianos pudieron hacer que su nueva fe fuera más accesible y comprensible para los conversos paganos. Este proceso de sincretismo y adaptación es una característica común en la historia de las religiones y demuestra la capacidad de las tradiciones religiosas para transformarse y perdurar. Influencia del culto a Mitra en las primeras comunidades cristianas. El mitraísmo fue una religión mistérica que se extendió por el Imperio Romano desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Mitra, el dios central de este culto, era una deidad de origen persa asociada con el sol, la justicia y la guerra. A continuación, exploraremos cómo el culto a Mitra pudo haber influido en las primeras comunidades cristianas. Similitudes rituales y teológicas. Nacimiento y celebraciones. Una de las similitudes más destacadas entre el mitraísmo y el cristianismo es la celebración del nacimiento de Mitra el 25 de diciembre, una fecha que más tarde se adoptó para celebrar el nacimiento de Jesús. Aunque no hay evidencia directa de que esta fecha fuera originalmente importante para el mitraísmo, la coincidencia ha llevado a especulaciones sobre la influencia mutua. Bautismo y purificación. Ambas religiones incorporaban rituales de purificación mediante el agua. En el mitraísmo, los iniciados pasaban por una serie de pruebas y rituales de purificación, que incluían el bautismo. De manera similar, el bautismo es un sacramento central en el cristianismo, simbolizando la purificación y el renacimiento espiritual. Banquetes rituals. El mitraísmo incluía banquetes rituales en los que los seguidores compartían una comida sagrada, similar a la Eucaristía cristiana. Aunque las prácticas exactas diferían, la idea de una comida comunitaria con significados espirituales profundos es un punto de convergencia entre ambas religiones. Estructura y organización. Jerarquía y hermandades. El mitraísmo estaba organizado en una estructura jerárquica con varios niveles de iniciación, desde el grado de Corax, cuervo, hasta el de Pater, padre. Esta estructura jerárquica y la idea de una comunidad cerrada y exclusiva pueden haber influido en la organización de las primeras comunidades cristianas, que también desarrollaron una jerarquía eclesiástica con obispos, presbíteros y diáconos. Exclusividad y género. El culto a Mitra era exclusivo para hombres,
especialmente soldados y funcionarios del Imperio Romano I. Aunque el cristianismo temprano era más inclusivo en términos de género, la estructura de liderazgo y la exclusividad de ciertos roles pueden haber sido influenciadas por prácticas similares en el mitraísmo. Sincretismo y adaptación. Adaptación de símbolos y rituales. El sincretismo religioso, o la fusión de diferentes tradiciones religiosas, fue común en el mundo antiguo. A medida que el cristianismo se expandía, pudo haber adoptado y adaptado símbolos y rituales del mitraísmo para hacer la nueva fe más accesible a los conversos paganos II. Este proceso de adaptación ayudó a facilitar la transición de los seguidores del mitraísmo al cristianismo. Influencia en la teología. Algunos estudiosos sugieren que ciertos conceptos teológicos cristianos, como la lucha entre el bien y el mal y la promesa de vida eterna, pueden haber sido influenciados por el mitraísmo. Aunque estas ideas no son exclusivas del mitraísmo, la interacción entre las dos religiones en el contexto del Imperio Romano pudo haber llevado a una influencia mutua. Conclusión. La influencia del culto a Mitra en las primeras comunidades cristianas es un ejemplo de cómo las religiones pueden interactuar y adaptarse mutuamente. Aunque las similitudes entre el mitraísmo y el cristianismo pueden ser interpretadas de diversas maneras, es evidente que el contexto cultural y religioso del Imperio Romano jugó un papel crucial en la formación y desarrollo de ambas tradiciones. Consejo. Para comprender mejor este estudio, es importante mantener una mente abierta y considerar las diversas influencias culturales y religiosas que han moldeado las creencias y prácticas a lo largo de la historia. Al explorar las similitudes y diferencias entre figuras como Cristo, Horus y Mitra, podemos apreciar cómo las ideas y símbolos se han adaptado y transformado en diferentes contextos. Es útil abordar estos temas con un enfoque crítico y basado en la evidencia, reconociendo tanto las conexiones como las distinciones únicas de cada tradición. La comparación y el análisis imparcial nos permiten obtener una perspectiva más amplia y profunda, enriqueciendo nuestra comprensión de las complejas interacciones entre las religiones antiguas y el cristianismo temprano. Comencemos con los Cristos de la historia. Simón de Perea, un Mesías del siglo I. Simón de Perea es una figura fascinante en la historia del judaísmo del siglo I, conocido por proclamarse Mesías durante un periodo de gran agitación política y social en Judea. Su historia ofrece una perspectiva interesante sobre cómo las expectativas mesiánicas y las figuras carismáticas emergieron en este contexto. Contexto histórico. Simón de Perea fue un esclavo de Herodes el Grande que, tras la muerte de su amo, se rebeló contra el dominio romano y se proclamó rey de los judíos. Este periodo, conocido como la Gran Revuelta Judía, estuvo marcado por una serie de levantamientos y movimientos mesiánicos que buscaban liberar a Judea del yugo romano. Proclamación como Mesías. Simón de Perea se autoproclamó Mesías, un título que en el judaísmo se asocia con un líder ungido por Dios para liberar y restaurar Israel. Su proclamación fue un acto de desafío tanto contra las autoridades romanas como contra la élite judía colaboracionista. Este tipo de movimientos mesiánicos eran comunes en la época, reflejando la desesperación y la esperanza de un pueblo oprimido. Actividades y rebelión. Simón lideró una revuelta armada, atacando y saqueando propiedades de los romanos y sus aliados. Su movimiento ganó seguidores entre aquellos que estaban descontentos con el dominio romano y las injusticias sociales. Sin embargo, su rebelión fue finalmente sofocada por las fuerzas romanas, y Simón fue capturado y ejecutado. Comparación con otros mesías. La figura de Simón de Perea puede compararse con otros líderes mesiánicos de la época, como Judas de Galilea y Teudas. Todos estos líderes compartían la característica de proclamarse Mesías en un intento de liberar a su pueblo y restaurar el reino de Israel. Sin embargo, sus movimientos fueron generalmente de corta duración y terminaron en fracaso debido a la superioridad militar romana y la falta de apoyo unificado entre los judíos. Influencia y legado. Aunque Simón de Perea no logró su objetivo de liberar a Judea, su figura y la de otros mesías fallidos influyeron en la percepción y las expectativas mesiánicas de la época.
Estos movimientos mesiánicos reflejan la profunda esperanza y desesperación de un pueblo en busca de redención y justicia. La historia de Simón de Perea y otros mesías proporciona un contexto valioso para entender las complejas dinámicas religiosas y políticas de Judea en el siglo I-V. Conclusión. El estudio de figuras como Simón de Perea nos permite apreciar la diversidad y la complejidad de las expectativas mesiánicas en el judaísmo del siglo I. Al explorar estas figuras, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo las ideas mesiánicas evolucionaron y cómo influyeron en las comunidades judías y en el desarrollo de nuevas tradiciones religiosas. Ahora continuaremos con otro uno de los Cristo. Judas de Galilea, un Mesías revolucionario. Judas de Galilea es otra figura destacada en la historia del judaísmo del siglo I, conocido por liderar una revuelta contra el Imperio Romano y proclamarse Mesías. Su historia proporciona una visión interesante de las expectativas mesiánicas y los movimientos revolucionarios de la época. Contexto histórico. Judas de Galilea surgió durante el censo de Quirino en el año 6 después de Cristo, un evento que provocó gran descontento entre los judíos debido a la imposición de impuestos por parte de los romanos I. Este periodo estuvo marcado por una creciente tensión entre las autoridades romanas y las comunidades judías, que buscaban liberarse del dominio extranjero. Proclamación como Mesías. Judas de Galilea se proclamó Mesías y líder de un movimiento conocido como los Celotes, que abogaban por la resistencia activa contra la ocupación romana. Su proclamación como Mesías reflejaba la esperanza de muchos judíos de que un líder ungido por Dios los liberaría del yugo romano y restauraría el reino de Israel. Actividades y rebelión. Judas lideró una revuelta armada, incitando a sus seguidores a rechazar el censo y a no pagar impuestos a Roma. Su movimiento ganó tracción entre aquellos que estaban descontentos con la opresión romana y las injusticias sociales. Sin embargo, la revuelta fue sofocada rápidamente por las fuerzas romanas y Judas fue asesinado. 4. Comparación con otros mesías. La figura de Judas de Galilea puede compararse con otros líderes mesiánicos de la época, como Simón de Perea. Ambos compartían la característica de proclamarse Mesías en un intento de liberar a su pueblo y restaurar el reino de Israel. Sin embargo, mientras Simón de Perea se centró en la lucha armada directa, Judas de Galilea también promovió una ideología de resistencia pasiva y desobediencia civil. Influencia y legado. Aunque Judas de Galilea no logró su objetivo de liberar a Judea, su figura y la de otros mesías fallidos influyeron en la percepción y las expectativas mesiánicas de la época. Su movimiento de los celotes continuó siendo una fuerza significativa en la política judía, y su ideología de resistencia activa inspiró a futuros movimientos revolucionarios. Conclusión. El estudio de figuras como Judas de Galilea nos permite apreciar la diversidad y la complejidad de las expectativas mesiánicas en el judaísmo del siglo I. Al explorar estas figuras, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo las ideas mesiánicas evolucionaron y cómo influyeron en las comunidades judías y en el desarrollo de nuevas tradiciones religiosas. Ahora es el turno del Cristo Teudas. Teudas, un mesías y profeta del siglo I. Teudas es otra figura notable en la historia del judaísmo del siglo I, conocido por proclamarse mesías y liderar un movimiento religioso. Su historia proporciona una visión interesante de las expectativas mesiánicas y los movimientos proféticos de la época. Contexto histórico. Teudas apareció en escena alrededor del año 45 después de Cristo, durante el período de gran agitación política y social en Judea bajo el dominio romano. Este período estuvo marcado por una serie de levantamientos y movimientos mesiánicos que buscaban liberar a Judea del yugo romano. Proclamación como Mesías. Teudas se proclamó Mesías y profeta, afirmando tener poderes divinos y prometiendo realizar milagros. Su proclamación como Mesías reflejaba la esperanza de muchos judíos de que un líder ungido por Dios los liberaría del dominio romano y restauraría el reino de Israel. Actividades y rebelión. Teudas lideró a un grupo de seguidores al río Jordán, prometiendo que dividiría las aguas del río, emulando el milagro de Moisés en el Mar Rojo.
Sin embargo, su movimiento fue rápidamente reprimido por las autoridades romanas. Teudas fue capturado y decapitado, y su cabeza fue exhibida públicamente como advertencia a otros posibles rebeldes. Comparación con otros mesías. La figura de Teudas puede compararse con otros líderes mesiánicos de la época, como Judas de Galilea y Simón de Perea. Mientras que Judas de Galilea y Simón de Perea se centraron en la resistencia armada, Teudas adoptó un enfoque más profético y milagroso. Su promesa de dividir las aguas del Jordán muestra una clara influencia de las tradiciones bíblicas y una tentativa de legitimar su liderazgo a través de actos milagrosos. Influencia y legado. Aunque Teudas no logró su objetivo de liberar a Judea, su figura y la de otros mesías fallidos influyeron en la percepción y las expectativas mesiánicas de la época. Su movimiento y su trágico final reflejan la desesperación y la esperanza de un pueblo en busca de redención y justicia. La historia de Teudas proporciona un contexto valioso para entender las complejas dinámicas religiosas y políticas de Judea en el siglo I. Conclusión. El estudio de figuras como Teudas nos permite apreciar la diversidad y la complejidad de las expectativas mesiánicas en el judaísmo del siglo I. Al explorar estas figuras, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo las ideas mesiánicas evolucionaron y cómo influyeron en las comunidades judías y en el desarrollo de nuevas tradiciones religiosas. Es el turno del Cristo Simón bar Girona. Simón bar Giora, un mesías y líder revolucionario. Simón bar Giora es una figura destacada en la historia del judaísmo del siglo I, conocido por su papel en la Primera Guerra Judeo-Romana y por proclamarse Mesías. Su historia ofrece una perspectiva interesante sobre las expectativas mesiánicas y los movimientos revolucionarios de la época. Contexto histórico. Simón bar Giora surgió durante la Primera Guerra Judeo-Romana, 66 a 73 DC, un conflicto que fue resultado de la creciente tensión entre los judíos y el Imperio Romano. Este periodo estuvo marcado por una serie de levantamientos y movimientos mesiánicos que buscaban liberar a Judea del yugo romano. Proclamación como Mesías. Simón bar Giora se proclamó Mesías y líder de un movimiento revolucionario que buscaba expulsar a los romanos y restaurar el reino de Israel. Su proclamación como Mesías reflejaba la esperanza de muchos judíos de que un líder ungido por Dios los liberaría del dominio romano y establecería un reino de justicia y paz. Actividades y rebelión. Simón bar Giora lideró una fuerza considerable de rebeldes y logró controlar gran parte de Judea durante la guerra. Su movimiento se caracterizó por tácticas guerrilleras y ataques sorpresa contra las fuerzas romanas. Sin embargo, su rebelión fue finalmente sofocada por las legiones romanas bajo el mando de Tito. Simón fue capturado durante la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, llevado a Roma y ejecutado en el triunfo de Tito. Comparación con otros mesías. La figura de Simón bar Giora puede compararse con otros líderes mesiánicos de la época, como Judas de Galilea y Teudas. Mientras que Judas de Galilea y Teudas adoptaron enfoques más proféticos y milagrosos, Simón bar Giora se centró en la resistencia armada y la lucha directa contra los romanos. Su liderazgo militar y su capacidad para movilizar a grandes grupos de seguidores lo distinguen de otros mesías de la época. Influencia y legado. Aunque Simón bar Giora no logró su objetivo de liberar a Judea, su figura y la de otros mesías fallidos influyeron en la percepción y las expectativas mesiánicas de la época. Su movimiento y su trágico final reflejan la desesperación y la esperanza de un pueblo en busca de redención y justicia. La historia de Simón bar Giora proporciona un contexto valioso para entender las complejas dinámicas religiosas y políticas de Judea en el siglo I. Conclusión. El estudio de figuras como Simón bar Giora nos permite apreciar la diversidad y la complejidad de las expectativas mesiánicas en el judaísmo del siglo I. Al explorar estas figuras, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo las ideas mesiánicas evolucionaron y cómo influyeron en las comunidades judías y en el desarrollo de nuevas tradiciones religiosas. Es tiempo del Cristo más estudiado después de Jesús de Nazaret. Con esto me refiero a el más parecido y nacido 500 años antes que Jesús de Nazaret, es el polémico Buda.
¿De quién se dice que Jesús tomó sus conocimientos? Buda, el iluminado y su comparación con figuras mesiánicas. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, es una figura central en el budismo y una de las personalidades religiosas más influyentes de la historia. Aunque no se proclamó Mesías en el sentido judeocristiano, su vida y enseñanzas han sido comparadas con las de figuras mesiánicas debido a su impacto espiritual y social. Contexto histórico. Buda nació en el siglo VI a.C. en lo que hoy es Nepal. Era un príncipe que renunció a su vida de lujo para buscar la iluminación espiritual. Su búsqueda lo llevó a desarrollar el camino del medio, una filosofía que evita los extremos de la autoindulgencia y la automortificación. Proclamación y enseñanzas. Buda no se proclamó Mesías, sino que se consideraba a sí mismo un iluminado. Buda significa el despierto. Sus enseñanzas se centraban en las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, que ofrecen un camino hacia la liberación del sufrimiento y el ciclo de renacimientos. Comparación con figuras mesiánicas. Nacimiento y profecías. El nacimiento de Buda fue acompañado por profecías y señales milagrosas, similares a las narrativas de nacimiento de figuras mesiánicas. Se dice que su madre, la reina Maya, tuvo un sueño en el que un elefante blanco entraba en su vientre, simbolizando el nacimiento de un gran líder espiritual. Vida y enseñanzas. Al igual que las figuras mesiánicas, Buda dedicó su vida a enseñar y guiar a otros hacia la salvación espiritual. Sin embargo, mientras que los mesías judeocristianos a menudo se enfocaban en la redención y la restauración de un reino divino, Buda enseñaba la liberación personal a través de la meditación y la comprensión de la naturaleza del sufrimiento. Milagros y parábolas. Buda realizó varios milagros y utilizó parábolas para enseñar, similar a las figuras mesiánicas. Estos milagros incluían la multiplicación de alimentos y la curación de enfermos, aunque su propósito era demostrar la verdad de sus enseñanzas más que establecer su divinidad. Influencia y legado. Buda fundó una comunidad de monjes y laicos que se extendió por toda Asia, influenciando profundamente las culturas y religiones de la región. Su enfoque en la autoiluminación y la compasión ha resonado a lo largo de los siglos, similar a cómo las enseñanzas de los mesías han influido en sus respectivas tradiciones religiosas. Conclusión. Aunque Buda no se proclamó mesías, su vida y enseñanzas comparten varias similitudes con las figuras mesiánicas en términos de su impacto espiritual y social. Al explorar estas comparaciones, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo diferentes culturas han desarrollado líderes espirituales que ofrecen caminos hacia la salvación y la iluminación. Análisis general de este estudio de todos los Mesías y Cristo antes y después. A lo largo de este estudio, hemos explorado las vidas y enseñanzas de 5 figuras históricas que han sido consideradas como Cristos o Mesías en diferentes contextos culturales y religiosos. Estas figuras incluyen a Simón de Perea, Judas de Galilea, Teudas, Simón Bar Giora y Buda. Cada uno de ellos ofrece una perspectiva única sobre las expectativas mesiánicas y las aspiraciones espirituales de sus respectivas épocas. Es importante entender que la historia y los escritos antiguos nos proporcionan una visión fragmentada y a menudo interpretativa de estos personajes. Los contextos históricos en los que vivieron estaban marcados por la opresión, la esperanza de redención y la búsqueda de justicia. Estas figuras emergieron en momentos de crisis y ofrecieron a sus seguidores una visión de un futuro mejor, ya sea a través de la liberación política, la transformación espiritual o la restauración de un reino divino. El análisis de estas figuras nos muestra cómo las ideas de salvación y liderazgo espiritual han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo. Cada uno de estos líderes fue visto como un salvador en su propio contexto, y sus historias reflejan las aspiraciones y desafíos de las sociedades en las que vivieron. Al estudiar estas figuras, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo las creencias religiosas y las expectativas mesiánicas han influido en la historia y la cultura. Este estudio también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la esperanza.
Las figuras mesiánicas y los líderes espirituales han desempeñado un papel crucial en la formación de comunidades y en la inspiración de movimientos de cambio social y espiritual. Al considerar sus vidas y enseñanzas, podemos aprender valiosas lecciones sobre la resiliencia, la compasión y la búsqueda de la verdad. Es esencial abordar estos temas con una mente abierta y crítica, reconociendo tanto las similitudes como las diferencias entre las diversas tradiciones religiosas. Al hacerlo, podemos enriquecer nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad, y encontrar puntos de conexión que nos ayuden a apreciar la diversidad y la riqueza de las experiencias humanas. Si tienes más preguntas o deseas explorar otro aspecto de este tema, estaré encantado de ayudarte. La búsqueda del conocimiento y la comprensión es un viaje continuo, y cada paso nos acerca a una mayor sabiduría y empatía. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y las creencias en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que este estudio comparativo sobre la figura de Cristo y los diversos Mesías a lo largo del tiempo te haya proporcionado una visión más amplia y profunda de las expectativas mesiánicas y las aspiraciones espirituales de diferentes épocas y culturas. Recuerda que este estudio recoge parte de la historia antes y después de Jesucristo, destacando que Él no ha sido el único Cristo en la historia. Al comprender estas diversas figuras y sus contextos, podemos evitar ser manipulados por interpretaciones sesgadas y obtener una perspectiva más equilibrada y enriquecedora. Te invitamos a darle like a este vídeo y a unirte a nuestra comunidad para ser parte de este nuevo despertar. Al hacerlo, podrás seguir explorando y descubriendo más sobre las profundas conexiones y diferencias que han dado forma a las creencias religiosas a lo largo del tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje y reflexión. Hasta la próxima, y no olvides ver el estudio completo para entender mejor la realidad de todo lo sucedido a lo largo del tiempo.